Hola jóvenes, lo que vamos a ver ahorita es el tema de los triángulos. Este tema es muy importante, deben de saberlo bien porque casi todas las figuras geométricas salen a partir de triángulos, con excepción del círculo, ¿verdad? Pero es muy importante que sepan primero los tipos de triángulos que hay según sus lados y según sus ángulos. Que sepan también construir los triángulos y de luego vamos a ver cómo trazar los elementos secundarios a un triángulo. Aquí dice, el triángulo es una figura plana formada por tres lados, tres ángulos internos y tres vértices. Cualquier figura que tenga tres lados y que se junten entre sí forman un triángulo. Quiero que vean aquí. Ahí tenemos tres triángulos diferentes en diferentes posiciones también. Ustedes tienen que aprender a distinguir un triángulo y aprender a identificar qué tipo de triángulo es. Muy bien. Ahora les voy a explicar cómo vamos a nombrar los lados de los triángulos, los ángulos y los vértices y dónde se colocan según qué lado esté como base. Fíjense bien. Los lados de los triángulos se nombran con letras minúsculas. Ahorita vamos a aplicar las letras A, B y C. Ya en segundo, tercero y cuarto bachillerato podrían ser P, Q y R, S, T y W. Pero en este caso vamos a usar solamente A, B y C. Fíjense bien. Siempre se colocan en contra de las manecillas del reloj. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, hay un triángulo auxiliar, un triángulo de ejemplo. La vuelta va así, ¿ok? En contra de cómo giran las agujas del reloj. Entonces, por ejemplo, si la base es el lado A y nos vamos en contra de las manecillas del reloj sobre los lados del triángulo, el siguiente lado sería el lado B y luego el lado C. Fíjense bien por qué el lado B no está del lado izquierdo, porque la vuelta va en contra de las manecillas del reloj. Vean cómo está la flecha ahí, miren dónde está A, dónde está B y dónde está C. Llevan esa curva como patrón. ¿Ok? Veamos el segundo triángulo. Si la base fuera B, entonces luego de B vendría el lado C y luego el lado A, siempre en contra de las manecillas del reloj. Y si el triángulo tiene como base el lado C, como C es la última letra, luego vendría la letra A y luego la letra B. Si se dan cuenta, empiezan todos con la letra A. La vuelta va en contra de las manecillas del reloj. A, B, C, A, B, C, A, B, C. O podemos decir A, B, C. El siguiente sería B, C, A. Y el último es C, A, B. Así se colocan los lados del triángulo dependiendo qué lado voy a poner como base. Esto me va a servir para cuando construyamos triángulos. Ahora, los ángulos. Los ángulos se nombran con letras griegas. Quiero que aprendan a identificar las letras griegas. Esa como A se llama alfa. La B con el palito se llama beta. Y esa como Y se llama gamma. En la clase de Zoom les voy a enseñar cómo dibujar el alfa, el beta y el gamma. A mano alzada no es exactamente igual como esa que ven ustedes ahí, porque ese alfa y ese gamma están sacados del tipo de letra que se utilizó. Dice, siempre se colocan opuestos a sus lados. O sea, opuesto al lado A está el ángulo alfa, opuesto al lado B está el ángulo beta y opuesto al lado C está el ángulo gamma. Entonces, vean el primer triángulo, si la base es A, el ángulo alfa queda opuesto al lado A. Esa es la esquina opuesta del lado A. Opuesto al lado B está el ángulo beta. Vean dónde está B y dónde queda beta. Están opuestos. Opuesto al lado C está el ángulo gamma. En el segundo triángulo opuesto al lado B, o sea, arriba está el ángulo beta.
Del lado izquierdo, opuesto al lado C, está el ángulo gamma y opuesto al lado A está el ángulo alfa. Y en el último triángulo opuesto al lado C tenemos el ángulo gamma, opuesto al lado A tenemos el ángulo alfa y por último opuesto al lado B tenemos el ángulo beta. Si se dan cuenta, los ángulos también giran en contra de las manecillas del reloj. Alfa, beta y gamma están colocados en contra de la manecilla del reloj y están opuestos a sus lados. Por último, los vértices. Los vértices son puntos, son las esquinas de los triángulos. No se pueden medir. Se colocan con letras mayúsculas A, B y C y van junto con sus ángulos. ¿A qué me refiero con esto? Junto con el ángulo alfa tenemos el vértice A, junto con el ángulo beta está el vértice B y junto con el ángulo gamma está el vértice C. En el segundo triángulo, el vértice de hasta arriba, que está junto con beta, se llama vértice B. Opuesto al lado C, junto con el ángulo gamma, está el vértice C. Y junto con el ángulo alfa está el vértice A. En el tercer triángulo, junto con el ángulo alfa está A, con el ángulo beta está B y con el ángulo gamma está el vértice C. Recuerden, los vértices no son igual que los ángulos. Van juntos, pero no es lo mismo. El ángulo se puede medir, el vértice no se puede medir. Muy bien, quiero que por favor ustedes en una hoja ahorita copien estos dos triángulos con esos datos que aparecen ahí. Ustedes deben completar los datos que faltan según la regla que vimos anteriormente. Si no lo logran hacer, en la clase de Zoom yo les voy a explicar qué datos se colocan en los triángulos y luego ustedes corroboran con lo que ustedes hicieron. Pónganle pausa al video, traten de llenarlos y luego le ponen play para seguir viendo el video. Muy bien, veamos los tipos de triángulos. Los triángulos se pueden nombrar según sus lados y según sus ángulos. Vamos a ver cómo se llaman los triángulos según sus lados ahorita. Si el triángulo tiene sus tres lados iguales, o sea, A, B y C miden lo mismo, estamos hablando de un triángulo equilátero. Equi en latín significa igual, látero significa lado, o sea, los lados son iguales. Vean, ahí tenemos un ejemplo de un triángulo equilátero. Los tres lados miden lo mismo. Puede ser 7 centímetros cada lado, 8, puede ser 8.2. Siempre que los tres lados miden lo mismo, se llama triángulo equilátero. Si tenemos un triángulo que tiene dos lados iguales, se llama triángulo isósceles. Quiero que vean el ejemplo del triángulo isósceles. Ahí ustedes pueden ver que la línea de la izquierda y la línea de la derecha son iguales y la línea de la base es diferente. Por lo tanto se llama triángulo isósceles, son dos lados iguales. Ahora, el triángulo que tiene tres lados diferentes o tres lados desiguales se llama escaleno, que se les quede porque es el que más vamos a trabajar. Triángulo escaleno tiene tres lados diferentes. Ni A es igual que B, ni B igual que C, ni C igual que A. Esos son los tres tipos de triángulos que hay según sus lados. Ahora, según sus ángulos, ustedes ya saben identificar ángulos. Si el triángulo tiene tres ángulos agudos, es un triángulo acutángulo. Acutángulo, que acu viene de agudo, ángulo de ángulo, ¿ok? Acutángulo es un triángulo que tiene, fíjense bien, los tres ángulos son agudos. Ninguno mide más de 90 grados. Ahí están los tres ángulos agudos.
El más grande es el de arriba, es que se mide como 80 grados, pero no llegamos a ángulo recto. Esto todavía es ángulo agudo. El triángulo que tiene un ángulo recto se llama triángulo rectángulo. ¿Sí? Ustedes tienen que aprender a identificar a los triángulos rectángulos. Fíjense bien ahí. Ahí tenemos triángulo rectángulo. El vértice de la izquierda abajo forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, es un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Por último, el triángulo que tiene un ángulo obtuso. Obtuso ya saben ustedes que mide más de 90 grados, está entre 90 y 180, se llama triángulo obtusángulo. Quiero que vean el ejemplo. Traten de identificar el ángulo obtuso, ¿dónde estaría ahí? Correcto, es esta flechita que ven ustedes ahí, tiene un ángulo mayor a 90 grados. ¿Sí? Mide, ese calculo yo que mide unos 110, 112 grados aproximadamente. Muy bien, así se nombran los triángulos, según sus lados y según sus ángulos. Si aún no se les ha quedado, por favor, regresen el video para aprenderse los nombres de los tipos de triángulos según sus lados y según sus ángulos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita aquí visual. Identifiquen los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Fíjense bien. Quiero que nos enfoquemos en el triángulo 1 ahorita. Según sus lados, ese triángulo tiene dos lados iguales, por lo tanto se llama triángulo isósceles. Y según sus ángulos, a simple vista se puede ver que los tres ángulos son agudos, por lo tanto es un triángulo acutángulo. Vámonos al triángulo número 2. En el triángulo número 2, según sus lados, a simple vista podemos darnos cuenta que los tres lados son diferentes. Por lo tanto, este triángulo recibe el nombre de triángulo escaleno según sus lados. Y si ustedes pueden ver en la esquina superior derecha, arriba a la derecha, se forma un ángulo recto. Por lo tanto, este triángulo se llama triángulo rectángulo según sus ángulos. Vámonos al triángulo número 3. El triángulo número 3 tiene tres lados diferentes, por lo tanto es un triángulo escaleno. Y abajo del 3 se forma un ángulo obtuso. Eso quiere decir que el tipo de triángulo según sus ángulos es un triángulo obtusángulo. Muy bien, el triángulo número 4, según sus lados, es un triángulo equilátero. Tiene los tres lados iguales y como los tres ángulos miden 60 grados, es un triángulo acutángulo. Los tres ángulos son agudos. También podríamos decir que el triángulo equilátero se puede llamar triángulo equiángulo porque los tres ángulos son iguales. Por último, el triángulo 5, fíjense bien, al parecer tiene dos lados iguales. Pero si ustedes con su regla miden la pantalla, un lado mide 5.5 y el otro lado mide 5.5. Yo ya sé entonces que es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y según sus ángulos, el ángulo de hasta abajo es un ángulo mayor a 90 grados, por lo tanto es un ángulo obtuso. Podemos decir que el triángulo entonces es un triángulo isósceles obtusángulo. Muy bien, ya les expliqué cómo identificar los triángulos. Quiero que ustedes, por favor, ahorita identifiquen los siguientes triángulos. ¿Qué número de triángulos hay? Son triángulos equiláteros. Tres lados iguales. Piensen ustedes en los dos triángulos que tienen tres lados iguales. Muy bien, el 2 y el 8. Correcto. Busquen por favor ahí los triángulos isósceles que tengan dos lados iguales. Puede estar en cualquier posición, ¿ok? Identifiquen que tengan dos lados iguales, por favor.
Muy bien, el 6, el 7 y si no estoy mal, el 1 también. Vamos a ver, el 1 aquí en mi pantalla mide 5.5 un lado y el otro lado mide 5.5. Entonces, triángulos isósceles el 1, el 6 y el 7. Triángulos escalenos. Busquemos triángulos escalenos. Muy bien, el 3, el 4 y el 5. El 4 pareciera triángulo isósceles, pero la línea de arriba es un poco más grande que la línea de abajo de la derecha. Entonces, ahora según sus ángulos. Triángulos acutángulos. ¿Cuáles de ahí creen ustedes que son triángulos acutángulos? Mírenlos bien, identifíquenlos por favor. ¿Ok? El 2, el 3, el 6 y el 8. Donde el 2 y el 8 podrían ser también triángulos equiángulos. ¿Cuáles triángulos de ahí son triángulos rectángulos? Según sus ángulos, tienen un ángulo recto. Muy bien, solamente el número 4. Y triángulos obtusángulos deben tener a un ángulo obtuso, muy bien, el número 1 y el número 5. En el número 1 sería el ángulo que está en el vértice superior izquierdo, es el ángulo obtuso, y en el triángulo 5 el vértice inferior izquierdo. Ahí estaría el ángulo obtuso. Muy bien, ahora vamos a aprender lo que son construcciones de triángulos. Para esto, por favor, les voy a pedir que tienen que tener lápiz, regla, transportador, compás y sus hojas, por favor. Deben conseguir un estuche de reglas. Si no pueden conseguir estuche de reglas, aunque sea, consigan el transportador y una regla, por favor. El compás también es imprescindible. Muy bien. Para poder construir un triángulo es necesario conocer tres datos. Estos tres datos pueden ser tres lados, dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es de tres lados dados. Quiero que en esta etapa yo les voy a poner la explicación en otro video de cómo se construyen los triángulos si conocemos tres lados. Eso quiere decir, me dicen cuánto mide A, cuánto mide B y cuánto mide C. Y yo tengo que construir esos triángulos. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, nos vemos en la clase de Zoom. Hasta luego.